Método científico. El método científico es una de las muchas maneras, una de las muchas formas que se opinan, uno puede adquirir información de la realidad. Está el método empírico, en el cual tú aprendes por medio de tu experiencia simplemente, llanamente. El método científico, sin embargo, presenta estos cuatro conceptos, cuatro de muchos conceptos que en sí existen en él para poder entender nuestra realidad. Son las experiencias, son los conocimientos de nuestras vidas adquiridos por diferentes circunstancias. En cada momento que vivimos estamos expuestos a una circunstancia diferente, a una situación en donde podemos ver y observar todo aquello que pasa. Sin embargo, de las muchas experiencias que tengamos, de muy pocas o de algunas, vamos a conocer o vamos a querer conocer los detalles a mayor profundidad. Es ahí cuando, por ejemplo, una experiencia que tengamos, vamos a querer explicarla de diferentes maneras, vamos a poder explicarla de diferentes maneras. En este caso, cada explicación que surja de esta propia experiencia, de esta única experiencia, va a llamarse hipótesis, porque todas nuestras explicaciones van a ser suposiciones que vamos a tener sin pruebas y que van a formar parte de nuestra experiencia y por medio de nuestro razonamiento y por medio de nuestra observación. Entonces, imaginemos que nuestra experiencia es esta. Vemos que en nuestra casa se mueven las sillas y las mesas por sí mismas, sin interacción ninguna. Entonces vamos a crear diferentes suposiciones, explicaciones sin pruebas, nuestras hipótesis. Se mueven porque hay fantasmas, o se mueven porque el aire entró y era muy fuerte y había un huracán y se movieron. O se mueven porque pusieron cables en ellos para jalarlos. Esos cables eran transparentes y yo no los veí. Así que tenemos muchas hipótesis. Sin embargo, si queremos realmente satisfacer nuestra curiosidad, querremos probar esas hipótesis. Entonces, vamos a experimentar con la primera. Son fantasmas, me quedo yo y lo veo. Y veo, wow, que alguien puso cables transparentes para moverlos. Perfecto, entonces mi hipótesis de que eran fantasmas queda excluida. Y ahora mi hipótesis de que son cables transparentes y que alguien más lo movió ya tiene más validez. Entonces ya probé mi hipótesis 3. Después de que yo pensé e imaginé y entendí por quién pudo haber sido, cómo pudo haber sido, por qué lo habrán hecho, entonces yo ya podré desarrollar mi teoría. Una teoría no va a ser más que una hipótesis que logró salir avante entre muchas otras, porque se pudo utilizar, se pudo experimentar y se pudo probar. En este caso, mi teoría acerca de por qué se mueven las cosas va a ser la hipótesis de que se mueven porque alguien puso unos cables en las mesas. Ahora voy a tener que tomar esto un poquito más científico. Si quiero hacerlo un poco más científico, voy a hacer yo lo mismo en una casa con otra persona. Voy a poner cables y en las mesas y en las sillas. Y cuando una persona entre las voy a mover. La persona se espantará o pensará por qué razón las sillas se mueven. Él creará sus propias hipótesis. Sin embargo, a mí no me interesan sus hipótesis. Yo ya comprobé la mía. Se mueven porque alguien puso cables en las mesas y en las sillas para poder moverlas. Entonces, lo puedo hacer así en diferentes casas. Puedo probarlo en la casa de 10 personas y de esa manera ya tengo mi teoría sustentada. Ya lo he probado 10 veces, experimentado con la hipótesis por mucho. Así que ya puedo llegar a la teoría de que todo eso se movió por medio de los cables transparentes que otra persona puso y jaló en el momento que yo entré a la casa. La puse a prueba y la convertí en teoría porque experimenté en ellas muchas veces. Podemos escribir nuestros hallazgos en un blog, ¿por qué no? Y compartir nuestra experiencia, nuestra hipótesis y cómo pude probar mi teoría por medio de diferentes experimentos que hice con diferentes personas y compartirlo con muchas más en el mundo. Estos, llevados y motivados por la curiosidad, reproducirán el ejercicio por curiosidad científica o por querer hacer una broma, quién sabe, para poder lograr el mismo resultado, mover esas sillas sin que una persona esté presente por medio de cables transparentes. Cuando cientos de personas
han realizado el experimento cientos de veces y en todas esas veces se ha demostrado que es cierto, que siempre va a suceder así, entonces nuestra teoría se convierte en ley. Es ampliamente aceptada, es universal y puede llegar a ser representada de manera matemática, de manera más formal. Observado nuestros 4 conceptos, ahora veamos cómo esos conceptos funcionan dentro del método científico, para lo cual incluí una tabla a la izquierda de cómo se desarrolla este método. Empezamos con los antecedentes, que son nuestras experiencias, nuestros conocimientos de vida adquiridos, las situaciones que enfrentamos a diario, los cuales generan dudas, preguntas y problemas que vamos a querer responder y resolver. Y generaremos para eso hipótesis, suposiciones sin prueba acerca de por qué algo pasó, sucedió. Al generar un número alto de hipótesis, pues supondremos que una debe de ser cierta, por lo cual tendremos que verificar cuál es. Pasaremos entonces por el proceso de diseño experimental. Vamos a diseñar experimentos que prueben todas y cada una de esas hipótesis. Vamos a experimentar y observar y recolectar datos que obtengamos a partir de esos experimentos para que así los resultados nos permitan evaluarlos y determinar y concluir si esas hipótesis son verdaderas o falsas. De ser falsas, entonces se rechazan, se refutan y tendremos que volver hacia nuestras hipótesis originales para revisarlas y reformular. De que una de nuestras hipótesis sea verdadera, que nuestra conclusión sea que se acepta la hipótesis, entonces tendremos que repetir los experimentos. Los experimentos y la repetición de ellos buscan que se generalice la explicación acerca de nuestra experiencia, de nuestro antecedente. Al haber ya generalizado esta explicación y estar satisfechos por todas las repeticiones de nuestros experimentos, podemos entonces pasar a crear nuestra teoría. La teoría, a su vez, se repetirá muchas veces por diferentes personas que buscarán rechazar o aceptarla. Y en el caso de que nuestra teoría sea aceptada por muchos o por todo el mundo, se va a poder entonces convertir en una ley, en un principio, que va a ser la verdad que va a regir acerca de la experiencia que tuvimos al inicio. En esta diapositiva se relacionan los 4 conceptos y se ubican dentro del cuadro de método científico para que tú puedas tener una idea un poco más visual de cómo ocurre todo este proceso. Gracias por tu atención. Cualquier opinión, por favor, súbela al canal. Thank you very much.